Ya, vamos a empezar ya, porque al igual que ustedes hoy día, también estoy cansado y tengo sueño, aunque igual no voy a dormir después, pero sup- supongo que ustedes también tienen cosas que hacer. Así que ya saben, la dinámica es tratar de no quedarnos dormidos. Así que yo les voy a hacer preguntas. Si desean prenden sus micros o me contestan por el chat. Eh, me, me di cuenta que en sus sílabos les pusieron no les enseñaron eso, pero de todos modos voy a tocarlo de forma lo suficiente como para que al menos tengan ideas y si les viene no los sorprenda. Este capítulo es relativamente tranquilo a comparación de otros, pero no deja de ser importante y no deja de ser difícil realmente, pero al menos para el nivel en el que estamos es manejable. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la sangre, chicos, hablamos de un líquido que es complejo. ¿Por qué? Porque es un líquido que no es un simple fluido, ¿no? Sino que también es una, vamos a decirlo así, es un conjunto de células, ¿verdad? Es por eso que también es considerado como un tejido, ¿verdad? Es considerado como un tejido porque hay un conjunto de células. Los famosos elementos formes, ¿no? ¿Por qué le dicen elementos formes? Porque tienen una forma, ¿no? Una forma determinada. Entonces, este líquido, que es considerado un tejido, va a estar constantemente moviéndose, ¿sí? Y este movimiento que hace es de forma pulsátil, le dicen, ¿no? ¿Por qué pulsátil? Porque sigue un pulso, ¿no? ¿El pulso de quién? El pulso de tu corazón, ¿verdad? Entonces, este líquido se mueve gracias a que tú tienes un corazón que bombea constantemente esa, ese líquido, ¿no? Entonces, cuando has llevado tu práctica de fisiología de la sangre, has utilizado algunos tubos de ensayo con algunas muestras de sangre y te has dado cuenta que algunos usan coagulante y otras, perdón, algunas usan anticoagulante y otras no, ¿no? Recordemos que la sangre está compuesta principalmente ¿por qué? Por agua, ¿verdad? Sin embargo, además del agua, también existen elementos formes y también existe un montón de, en este caso, de sustancias, carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no? Que van a conformar todo este líquido complejo. Entonces, a este líquido, cuando nosotros le echamos dentro del tubito un anticoagulante, ¿sí? Porque como dice su nombre, va a evitar la coagulación. Entonces, a este líquido nosotros le llamamos plasma, ¿sí? Este es el famoso plasma. Entonces, el plasma tiene esta característica, ¿no? En la cual vamos a ver una fase medio amarilla o transparente, pero más de color amarillo, y vamos a ver la región de los elementos formes, ¿no? Podemos ver una ligera capa por acá, sin embargo, a veces no es muy visible, pero lo que sí debes haber visto es esto, ¿no? Esta altura que ves acá es el famoso hematocrito, ¿sí? Que lo debes haber escuchado. Además del hematocrito tenemos a las plaquetas, los leucocitos, y este hematocrito no es nada más que el volumen de sangre que se expresa en qué? En porcentaje, ¿sí? El hematocrito generalmente vendría a ser, ¿no? Esta relación que hay entre todo el tubo. Vamos a suponer que todo el tubo mide la altura, ¿no? Es de un centímetro, y vamos a suponer que está hasta acá es 0,4 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto es tu hematocrito? Tu hematocrito va a ser la altura, ¿no? Que en este caso va a ser 0,4 entre la altura total, que es un centímetro, ¿no? Y eso lo multiplicas por 100 porque acuérdate que se expresa en qué, en porcentaje. Así que la próxima vez que veas un hemograma y
y te hablen de hematocrito, lo único que ha hecho el de laboratorio es sacar una medida, ¿no? ¿Cuánto te sale esto? 40%, ¿no? 40 simplemente. Tu hematocrito es de 40, ¿no? Más o menos por ese intervalo se mueve, entre 35 y 45. Sin embargo, también, no sé si lo habrás hecho, pero en otro tubo, no le poníamos anticoagulante, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los factores de coagulación lo que hacen es formar, ¿no? A hacer una agregación, en este caso, de lo que son las células, y todo lo llevaban al fondo, ¿no? Y se veía como una bolita al fondo, no sé si te acordarás, se veía como una bolita al fondo, y arriba se veía bastante a comparación del anterior, ¿no? Aquí no puedes sacar hematocrito. ¿Por qué? Porque esta porción de acá no representa fidedignamente lo que es el porcentaje de eritrocitos con respecto al volumen total, sino que esto simplemente todos se han acumulado ahí, ¿no? Plaquetas, leucocitos, eritrocitos, ¿no? Esto que ves al fondo realmente es un coágulo, ¿no? Entonces, el plasma, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por proteínas, ¿no? Que son las proteínas de transporte como la albúmina, el sistema de complemento, que también son proteínas que son fabricadas en el hígado, factores de coagulación, enzimas, etcétera, etcétera. Hay lípidos, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas, electrolitos, sustancias de desecho. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el plasma y el suero? Realmente lo que diferencia el plasma del suero, tanto el plasma como el suero contienen todo este contenido. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que determina la diferencia? Los factores de coagulación. Algunos le ponen el fibrinógeno también, ¿no? Lo que sucede es que como tú en el tubito en el que pusiste anticoagulante ha inhibido justamente los factores de coagulación y por lo tanto lo observas de este modo, ¿no? Sin embargo, sigue conteniendo proteínas, sigue conteniendo lípidos, sigue conteniendo electrolitos, sustancias de desecho. A diferencia, en este caso, del suero, ¿no? En el suero, ¿qué vas a encontrar en el suero? Vas a encontrar todo lo que te he dicho, igual al plasma, solamente que no vas a encontrar qué cosa, fibrinógeno o factores de coagulación, ¿no? Es la única diferencia, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más tenemos? A los elementos formes, ¿no? Que ya te dije que eran el componente celular, ¿no? Los eritrocitos, leucocitos, plaquetas y todo lo que ya conoces. Entonces vamos a hablar de un proceso que es muy conocido, ¿sí? Que es el proceso de la hematopoiesis, ¿sí? La hematopoiesis es el proceso en el que se van a generar diferentes líneas celulares que van a conformar a los elementos formes que hemos visto en la diapo anterior. Entonces, todo parte de una célula madre hematopoyética, ¿sí? Esta célula madre hematopoyética, ¿de qué capa de embrionaria deriva, chicos? A ver, esto sí les voy a preguntar. ¿De qué capa embrionaria? Muy bien, del mesodermo, ¿no? Exacto. Y esta célula madre, ¿de qué tipo es? ¿Totipotencial, pluripotencial, totipotencial? ¿Cómo la consideran? Muy bien, es multipotencial, ya no te olvides, ¿ya? ¿Qué significa que sea multipotencial? Significa de que es capaz de generar diferentes tipos de tejidos, pero que solamente siguen ciertas líneas, ¿no? En cambio, las células pluripotenciales o las totipotenciales pueden generar diferentes tipos, en este caso de células madre, ¿no? Entonces, esta célula madre hematopoyética que dijimos que es totipotencial y que se deriva del mesodermo, ¿sí? Va a generar dos grandes líneas, que son la línea mieloide y la línea linfoide. En la línea mieloide, como dice su nombre, se van a generar lo que vendrían a ser los mielocitos, ¿no? Que generalmente se habla cuando hablamos del sistema inmune innato, ¿no? Que los vas a ver acá, ¿no? Acá vamos a ver lo que son las unidades formadoras de colonias, ¿no? Que son las unidades formadoras de colonias pequeñas, que son estas que están con CFU. Y gracias a esto de acá, que son las interleuquinas, ¿sí? ¿Cómo sabe una unidad formadora de colonia?
que se tiene que diferenciar en un eosinófilo o en un basófilo, un neutrófilo, simplemente porque hay señales, ¿no? Hay interleuquinas, ¿no? Que son producidas y esa interleuquina te da la señal para poder convertirte en un determinado tipo de célula, ¿sí? Vamos a ver de que otro tipo de células tienen una señalización un poco más compleja, ¿no? Y eso le da, digamos, le da una característica diferente. Por ejemplo, si te das cuenta, acá hay dos momentos de señalización, ¿no? Para generar el neutrófilo y el monocito que nos va a dar el macrófago. Y si te das cuenta, a diferencia de los anteriores, ¿no? Los eosinófilos, ¿para qué eran buenos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿En qué, en qué momento de la vida te sirve un eosinófilo? ¿O contra qué tipo de patógenos, mejor dicho? Mm, ya, bueno, realmente el complejo antígeno-anticuerpo lo tienen casi todas las células del sistema inmune, ¿no? Sin embargo, los eosinófilos, chicos, son muy famosos. ¿Por qué? Porque suelen tener una acción contra quiénes, contra los parásitos, ¿sí? Cuando tú tienes una infección por parásitos, estos eosinófilos intentan neutralizar al parásito y lo rodean, ¿no? Lo rodean y tratan de eliminar al parásito. Sin embargo, a veces hay parásitos demasiado grandes, como por ejemplo el famoso Ascaris lumbricoides, y no es posible erradicarlo, ¿no? Sin embargo, hay otros parásitos un poco más pequeños que sí es posible, si no erradicarlo, al menos controlarlo, ¿no? Para que no te cause una infección tan severa, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando a ti te piden un hemograma y o si tú, no sé, pues, ¿no? Por ahí encuentras el hemograma de tu mamá o de tu hermanito, ¿no? Y ves que sus eosinófilos están muy altos, tiene que llamarte la atención, ¿no? ¿Qué ha pasado? Probablemente esta elevación de los eosinófilos esté relacionado a una infección parasitaria, ¿ok? Los basófilos es un poco indeterminado, pero se suele asociar a procesos alérgicos, ¿sí? El eosinófilo también, pero está más relacionado al parásito. Y te decía que los neutrófilos y los macrófagos tienen una capacidad o una habilidad diferente, ¿no? Que es justamente la de la fagocitosis, ¿sí? Son capaces de fagocitar bacterias o algunos tipos de hongos o patógenos en general para destruirlos, ¿no? Luego tenemos a los más famosos, a los eritrocitos, ¿no? Que se forman a partir de otro tipo de, en este caso, unidad de formadora de colonia, ¿sí? Estas son las unidades formadoras de colonias de eosinófilos, de basófilos, esta de lo que son los agentes fagocíticos, ¿no? Y acá vamos a tener los que forman los megacariocitos y los eritrocitos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, para formar a los eritrocitos también es un proceso un poco largo, ¿no? Y algo que es característico de las plaquetas es que las plaquetas como tal, chicos, no son células, sino son restos celulares, derivados de quién, del megacariocito, que se fragmenta, ¿ok? Las plaquetas es un derivado del megacariocito, ¿ok? Así como existe una eritropoyetina. ¿Dónde se produce la eritropoyetina, chicos? ¿En qué órgano? Muy bien, el riñón, no se olviden, ¿ya? Así como existe una eritropoyetina, también existe una trombopoyetina, ¿sí? La trombopoyetina se produce en el hígado, ¿ya? Y si te das cuenta, eh, el hígado es un órgano muy importante para lo que tiene que ver todo lo que es la coagulación, y más adelante vamos a ver por qué, ¿ya? Pero te voy adelantando. Y luego tenemos a la línea linfoide, ¿no? En la cual es más fácil porque simplemente son prolinfocitos, ¿no? Que pasa de un pro a un pre y finalmente se diferencian en los linfocitos, ¿no? Esta es la línea linfoide, ¿no? Y acá tenemos a lo que es la línea mieloide, ¿no? Entonces vamos a tener dos grandes etapas, ¿sí? La etapa prenatal y la etapa postnatal. La etapa prenatal inicia ¿desde cuándo? Inicia desde el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y se forma el cigoto, ¿no? Ese cigoto viaja, pasa por las trompas
llega a lo que es el útero, se implanta, el blastocisto se implanta. ¿Ustedes llevan embrios o no llevan embrios? Sí llevan, creo, ¿no? ¿O no? Ah, no llevan, ya. Bueno, ya. Entonces estoy hablando de más. Entonces, bueno, la etapa prenatal, chicos, es una etapa en la que se va a formar todo lo que somos, ¿no? Y lo que vamos a hacer. Realmente desde la etapa prenatal ya se puede ir adelantando algunas cosas sobre ti, ¿no? Aunque de todos modos eso se va a ver modificado por el ambiente y por las decisiones que tomes, ¿ya? Entonces, en la etapa prenatal tenemos un primer trimestre, ¿sí? Recuerda que un embarazo suele durar 9 meses solares, como dicen, ¿no? 9 meses solares o 40 semanas, ¿no? Entonces, el primer trimestre corresponde a una etapa en la que nosotros somos, ¿qué cosa? Aún somos embriones, ¿sí? Somos embriones. Sin embargo, a partir de la octava semana ya cambiamos de nombre. Y ya no solo no somos simples embriones, sino pasamos a ser fetos, ¿sí? Entonces, si a ti te preguntan en qué estructura, ¿no? Muy bien, feto, por ahí me dijeron. ¿En qué estructura se genera la hematopoiesis en la etapa embrionaria o cuando soy un embrión? ¿Tú qué vas a responder? El saco vitelino, ¿sí? El saco vitelino, que es una estructura primitiva que va a dar lugar a otras estructuras y órganos del cuerpo, pero que es importante porque, a ver, si yo te pregunto en general, en una persona adulta, ¿dónde se produce la hematopoiesis? Ya, bueno, la pelvis es muy genérico, ¿no? Las vértebras ya también. Muy bien, en la médula ósea, ¿no? Claro, en un adulto es la médula ósea, que es parte, como bien me dijeron, de la pelvis, las vértebras y de otros huesos también, ¿no? Entonces, en el saco vitelino inicia la hematopoiesis, ¿sí? No es que del inicio empezamos produciendo, en este caso, glóbulos rojos y otro tipo de células de frente en la médula ósea, sino que empezamos en el saco vitelino. Y después, en el segundo trimestre, ya cuando somos fetos, el que toma el control de la hematopoiesis va a ser el hígado, ¿sí? De todos modos, va a haber otros órganos como el vaso, los linfáticos e inclusive algunos restos, ¿sí? De estructuras embrionarias, ¿sí? Pero el que más nos importa es el hígado, ¿sí? Entonces, si te preguntan en la etapa fetal, es decir, cuando ya eres un feto, ¿cuál es la estructura o el órgano en donde produces, ¿no? O donde se produce la hematopoiesis? Es en el hígado, ¿ya? No te olvides, tienes una etapa embrionaria, que es el saco vitelino, una etapa fetal en la cual toma el control o el protagonismo el hígado. Y finalmente, en el tercer trimestre ya aparece la médula ósea, ¿no? Sin embargo, no es que a partir del tercer trimestre ya somos totalmente dependientes de la médula ósea, también dependemos del hígado y de los otros órganos, ¿sí? Por si acaso. Pero así en general, la etapa fetal es el hígado y en el embrión es el saco vitelino. Después viene la etapa postnatal, ¿no? Que es la etapa en la cual, eh, en este caso, el feto pasa a ser un bebé como tal, ¿sí? Una vez que ha dado a luz, en este caso la gestante. Y entonces, a partir de nuestra etapa postnatal, empieza a tomar el protagonismo la médula ósea, ¿sí? Entonces, en los diferentes huesos vas a tener una producción continua de células que derivan de la hematopoiesis, ¿no? Sin embargo, a medida de que nosotros vamos creciendo, ¿no? Nos vamos desarrollando como niños, adolescentes, púberes, hasta llegar a la juventud y ser adultos finalmente. A partir de ese momento, ya digamos, la hematopoiesis se va a centrar en unos huesos que muy bien me dijeron ahí, ¿no? Que son las vértebras y la pelvis principalmente. Otros que también cuentan es el esternón y las costillas, ¿no? ¿Tú has escuchado que toman biopsia de médula? No sé si habrás escuchado.
Tal vez si has visto, no sé, pues, esas series, Grey's Anatomy, esas vainas. Habrás escuchado alguna vez, una biopsia de médula, ¿no? La biopsia en medicina es recoger una muestra de tejido. Puede ser una biopsia de piel, de hígado, de riñón. Pero, ¿qué pasa cuando queremos tomar una biopsia de médula, no? Vamos a ir a las vértebras y a la pelvis. Realmente no es muy sencillo acceder ahí, ¿no? Entonces, generalmente los hematólogos, cuando quieren sacar una biopsia de piel, a veces lo suelen tomar del esternón. Perdón, una biopsia de médula, no de piel, una biopsia de médula. Lo suelen sacar del esternón, ¿no? Sin embargo, recuerda que, como muy bien me dijiste, las dos principales estructuras óseas son las vértebras y las pelvis, por si te preguntan, ¿ya? Te olvides. Y luego pasamos a la eritropoiesis, ¿no? La hematopoiesis hace referencia en general, todas las células, pero la eritropoiesis se enfoca ¿en quién? En el eritrocito, ¿sí? Entonces aquí tenemos una unidad formadora de colonias grande, ¿no? Grandes. Esta de acá va a diferenciarse, ¿sí? En las unidades formadoras de colonias pequeñas, también llamadas proeritroblastos. Realmente todos son proeritroblastos, ¿ya? Em, ¿Gracias a qué? Gracias a la eritropoyetina también, a la EPO, pero también van a existir ligando C o interleuquina 3, ¿no? Que, como te digo, una célula no es que decide diferenciarse en algo determinado sin una señal previa, ¿no? Hay señales que son netamente de la misma genética de la célula. Sin embargo, otras células necesitan una señal para saber en qué diferenciarse. En este caso, la señal que toman son estas tres que te he comentado y se diferencian en un proeritroblasto, ¿sí? Y si te das cuenta, el núcleo que está acá es un núcleo relativamente mediano, ¿no? Sin embargo, aquí ocupa gran parte, en este caso, de la región citoplasmática, ¿no? Ahora, no te olvides que la EPO, o ya me llama eritropoyetina, se produce en el riñón. ¿Y cómo se produce o qué cosa estimula, en este caso, la eritropoyetina? La eritropoyetina se produce gracias a unos factores, ¿sí? Que son los factores justamente estimulados por hipoxia, ¿no? En medicina, ¿qué cosa es hipoxia? ¿Ya has llevado respiratorio? Es la baja saturación de oxígeno. Ya, el término que me has dicho está muy cerca, que eso es la hipoxemia, ¿sí? La hipoxemia se mide en términos numéricos, como bien me dijiste tú, saturación, ¿no? Menos de 95 ya te llama la atención, ¿no? Y menos de 90 ya está entrando en insuficiencia respiratoria, ¿no? Sin embargo, la hipoxia es un término un poco más complejo, porque no solamente abarca una cuestión de saturación, ¿no? Sino también abarca una cuestión bioquímica. Recuerda que una célula que entra en hipoxia empieza a ¿qué? Empieza a usar un metabolismo anaeróbico, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos por X motivo en hipoxia, un ejemplo muy famoso es cuando vamos a la altura. ¿Nunca has escuchado que las personas de altura tienen más hemoglobina que los que estamos acá en la costa, ¿no? Ellos tienen 18, 17 hemoglobina, ¿no? Y tú acá estás, no sé, pues estás comiendo sangrecita, todo y sigues con 11, ¿no? Especialmente las mujeres, ¿no? Que son las que más sufren para subir la hemoglobina, ¿no? En el caso de ellos, es normal que tengan eh, más hemoglobina que nosotros, ¿no? Inclusive si tú decides, ¿no? Por ejemplo, cuando te vayas al serum, irte a un lugar alto, te va a subir la hemoglobina, ¿no? ¿Y por qué? Te va a subir la hemoglobina porque al estar allá vas a entrar en un estado de hipoxia que es manejable, por cierto, porque tu cuerpo se adapta. Te puede dar el famoso soroche o mal de altura unas semanas, pero te vas a adaptar. Y finalmente, uno de los mecanismos de adaptación, ¿cuál es? Justamente el que tu riñón va a detectar ese proceso de hipoxia y va a producir más eritropoyetina y te va a subir, en este caso, los niveles de eritrocitos, los niveles de hemoglobina,
y eso es lo que te va a subir, la hemoglobina, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Entonces tómalo en cuenta, ¿ya? La hipoxia es lo que estimula al riñón para que produzca eritropoyetina. Listo. Entonces, estos proeritroblastos se van a diferenciar en eritroblastos que son basófilos, ¿sí? Gracias a que también a la EPO, ¿no? Ahora, si te das cuenta, estos tenían un colorcito medio azul, ¿no? Por eso eran medios basófilos. Sin embargo, ahora van a tomar un aspecto policromático, por eso ahora están un poco más rosados. Ese eritroblasto policromático va a convertirse en un eritroblasto ortocromático. Ese eritroblasto ortocromático, si te das cuenta, ya empieza a presentar algunas organelas, ¿sí? Además del núcleo. Sin embargo, sucede algo muy particular con lo que es el eritrocito. En su proceso de formación, este pierde el núcleo, ¿sí? Pierde el núcleo y cuando llega al reticulocito, que es una forma eritrocitaria pero muy joven, ¿sí? Una forma eritrocitaria muy joven, ¿no? Muy joven. em, Entonces, en este momento pierde el núcleo, sin embargo, mantiene algunas organelas, ¿sí? Sin embargo, ya cuando termina de madurar, pierde las organelas. Entonces, este eritrocito es una célula muy particular, ¿no? Porque no tiene ni núcleo ni tiene organelas, ¿no? Y la pregunta que aquí viene, entonces, ¿cómo sobrevive, no? ¿Cuál será su fuente primaria de energía? ¿O de dónde sacará energía? ¿O de qué será dependiente? Claro, muy bien, de glucosa, ¿no? Y ¿tú crees que hará metabolismo aeróbico? ¿Por qué no? ¿Qué le falta? No me digas organelas. O si me vas a decir, dime qué organela, ¿no? Muy bien, la mitocondria, ¿no? Ya, muy bien. Me vas a decir organelas, ¿no? Ya. Entonces, le falta mitocondria, muy bien, ¿no? Entonces no puede tener un metabolismo aeróbico. Es por eso de que cuando a nosotros nos falta glucosa, uno de los que sufre es justamente el eritrocito, pues, ¿no? Porque es muy dependiente. Y es por eso de que, ¿qué cosa produce el eritrocito cuando sufre? ¿Etanol produce? Produce ácido láctico, ¿no? Ajá, muy bien, ácido láctico, ¿no? Igual que los músculos, ¿no? Cuando justamente estamos en un estado en este caso, de metabolismo anaeróbico, ¿no? Listo. Entonces, el eritrocito es una célula bicóncava, no tiene núcleo, carece de organelas y tampoco se puede reproducir, ¿no? Porque recuerda que las organelas también permiten lo que es el proceso de mitosis, ¿no? Tampoco sintetiza proteínas porque no tiene ribosomas y tampoco realiza respiración celular aeróbica. O sea, realmente parecería que es una célula inútil, ¿no? O es una célula que no tendría mucha importancia, ¿no? Sin embargo, es una célula que ha renunciado a todo con tal de proveerte del oxígeno que necesitan tus otras células, ¿no? Entonces, se ha inmolado para que no te falte el oxígeno, ¿no? Y es por eso que es importante cuidar tus niveles de hemoglobina, ¿no? Así que aliméntate bien, especial tú que vas a ser nutricionista. Em, entonces, el eritrocito ha perdido todo, ha dejado todo atrás, justamente para cumplir ciertas funciones. La principal es el transporte del oxígeno. Sin embargo, debes saber que también transporta CO2 y que también funciona como un tampón o buffer. ¿Qué cosa es un tampón o buffer? Un tampón o buffer es un agente que en este caso va a estabilizar el pH, ¿no? Muy bien, un amortiguador también, ¿no? Otro nombre, es un amortiguador. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando suba la cantidad de hidrogeniones o la cantidad de bicarbonato, este eritrocito va ya sea a recibir o en este caso a donar hidrogeniones u otro tipo de, en este caso de iones,
justamente para mantener el pH, ¿no? Pero principalmente el hidrogenión, ¿ya? Listo. Entonces, pasamos a los índices eritrocitarios, ¿ya? Que son parte de un hemograma. ¿Cuánto es el valor normal de uno de los eritrocitos, hablando en términos numéricos, entre 4,5 a 6 millones por milímetro cúbico? La hemoglobina entre 13 a 16. ¿Esto para quién? Generalmente para los varones, ¿no? En las mujeres, ¿de cuánto es? De 12 a 15, ¿no? Así que tienes que subir tu hemoglobina, ¿ya? Sigue comiendo sangrecita y todo eso. Vitamina B2, ácido fólico, todo. Entonces, eh, en este caso, el hematocrito, ¿de cuánto va a ser? Entre 38 y 50, ¿ya? ¿Qué era el hematocrito, te acuerdas? Era ese porcentaje que sacábamos con el tubo de ensayo, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque hay que evaluar todo, ¿ya? Hay que evaluar hemoglobina, hematocrito, ¿sí? Porque a veces hay algunas alteraciones en las que tu hemoglobina puede estar normal, pero tu hematocrito está muy bajo, ¿no? Tu hemoglobina, ponte, está con 16, ¿no? Y tú dices, estoy bien, ¿no? Pero estás con 2 millones de eritrocitos, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? Ha habido una hemoconcentración, probablemente porque has perdido líquidos, pero realmente estás anémico, ¿no? Bueno, ya, esas son cositas. Eh, ¿Qué índices eritrocitarios manejamos? Manejamos principalmente, hay un montón ya, pero los que debes saber es el volumen corpuscular medio. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Como dice su nombre, es el parámetro que te va a permitir conocer el volumen promedio del eritrocito, ¿sí? Ahora, como hablamos en términos de volumen, ¿no? Vamos a manejar, ¿qué cosa? Aspectos que me relacionen volumen, ¿no? ¿Qué cosa relaciona volumen? El hematocrito. ¿Sí? Porque acuérdate que el hematocrito está determinado por un volumen, ¿no? En este caso, en un tubo de ensayo, en el cual tenemos el total y lo que representa el hematocrito, ¿no? Por eso cuando tú quieras tomar en cuenta un volumen, siempre vas a tener que analizar el hematocrito, ¿ya? Listo. ¿Cómo determinamos? Si queremos conocer el volumen promedio, ¿qué hacemos? El promedio, ¿no? Que es el hematocrito entre el total, ¿no? El número total de eritrocitos, y eso lo multiplicamos por 10. Eso te va a dar, ¿qué cosa? El volumen corpuscular medio. Luego está la hemoglobina corpuscular media, que no es nada más que hemoglobina hay por eritrocito, ¿no? ¿Cómo lo hallamos? Simplemente em, haciendo este cociente, ¿no? De hemoglobina por eritrocitos. Y luego tenemos a lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular, ¿no? En este caso, ¿qué cosa es la concentración media de hemoglobina corpuscular? Es el parámetro que nos permite conocer la concentración de hemoglobina en un determinado volumen eritrocitario, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el concepto te orienta. Acá es volumen por eritrocito, ¿no? ¿Qué te hace pensar en volumen? En hematocrito. ¿Y acá qué cosa es? Hemoglobina por eritrocito. Hemoglobina por eritrocito. Pero acá cambia, porque acá es hemoglobina por volumen eritrocitario. Por eso es hematocrito, ¿sí? Para que más o menos, si no te acuerdas, al menos por lógica, lo sacas, ¿ya? ¿Qué valores normales tenemos? Evaluamos principalmente dos, ¿ya? Que es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Cuando un eritrocito está eh, 80, entre 80 a 100, decimos que es un eritrocito normocítico. ¿Qué quiere decir? Que tiene un volumen adecuado, ¿sí? ¿Qué pasa si es mayor de 100? ¿Cómo se llama eso? ¿Saben, chicos? Sí les han enseñado. ¿Cómo se llama cuando es mayor a 100, chicos? ¿Cómo se va a llamar ese eritrocito? Es un eritrocito con. Si el normal es normocítico, ¿cómo se le dirá al que está más, pues, ¿no? Si tiene más volumen, está más grande. Entonces es, muy bien, macrocítico, ¿no? Muy bien. Y al que está con menos, el microcítico, ¿no? Causas de anemia macrocítica, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Ya que tú vas a hacer nutrición, tienes que estar atento con eso, ¿no?
Em, aunque de todos modos eso lo va a evaluar el médico, ¿no? Pero de todos modos recuerda que tú vas a ser un profesional de la salud y a veces no hay médico, sobre todo si te vas al Serums, así, o inclusive en tu misma familia, ¿no? A veces te van a consultar: "Oye, ¿sabes de esto?". Y no es tu obligación saberlo, pero sería bueno que lo sepas, ¿no? Como, digamos, cultura general en la gente de salud, ¿no? Entonces, la anemia macrocítica es la anemia en la cual el glóbulo rojo está grande, pero está pálido. Y la anemia microcítica es donde está chiquito y también está pálido, ¿no? No está rojito como estos de acá. La anemia macro, como te digo, generalmente es por deficiencia de vitamina B12 y la microcítica es por falta de hierro, la más común, ¿no? Y luego tenemos al eritrocito normocrómico, que ese sí relaciona el color, ¿no? El tamaño tiene que ver con el volumen corpuscular y el color que tiene, si es pálido o si está muy coloreado, está relacionado a la hemoglobina corpuscular media, ¿ya? La concentración media de hemoglobina corpuscular apoya, digamos, la sospecha de que la hemoglobina corpuscular media está disminuida, ¿no? Ya se correlacionan estos. Pero como te digo, generalmente evaluamos esto, ¿no? ¿Para qué? Para decir anemia macrocítica normocítica, ¿no? ¿Existirán anemias normocíticas y normocrómicas? Sí, sí existen, ¿ya? Pero bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Pero ahí te dejo eso. Y ahora vamos a hablar de los grupos sanguíneos algo rápido, ¿ya? Recuerda que en este caso los glóbulos rojos, a pesar de haber perdido los núcleos y las organelas, siguen siendo células, ¿sí? Y por lo tanto tienen una membrana lipídica y también tienen un glucocálix que está conformado por glicoproteínas, por glicopéptidos especialmente. Entonces, estos glicopéptidos y estas glicoproteínas y estos, claro, así se le dice, ¿no? Glicopéptidos eh, tienen una identificación, ¿no? Determinada, ¿por qué? Por la genética, ¿no? Dependiendo de la genética, de si tú eres del grupo O, grupo A, grupo B, grupo AB, va a tener un tipo de identificación, ¿no? Y esto es lo que tu cuerpo reconoce como lo normal, para ti, ¿no? Para ti. Entonces, el eritrocito que pertenece al grupo O, que en genes se identifica como un II, como ves acá, dos I minúsculas, no tiene, digamos, una cubierta como por ejemplo lo tendría, a ver, voy a poner todo de una vez, ¿ya? Como por ejemplo lo tendría el grupo A o el grupo B o el grupo AB, ¿no? Que si te das cuenta tienen como bolitas, ¿no? Que vendrían a ser este antígeno, ¿no? Que representa. Este no tiene antígeno, ¿no? Entonces, ¿qué antígeno va a dar la identificación? Va a depender del grupo, ¿no? ¿Qué antígeno tiene el de grupo A? El antígeno A, el del B, el B, y el de grupo AB, los antígenos A y los antígenos B, ¿no? Como ves acá. Sin embargo, así como tus glóbulos rojos tienen un antígeno que vendría a ser esta identificación que tienen, ¿no? También tu organismo, ¿no? En una persona del grupo va a presentar anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos son anti-A o anti-B, ¿no? Anti-A, ¿contra quién se van a dirigir? Contra aquellos eritrocitos que tengan el antígeno A, y el anti-B contra aquellos eritrocitos que tengan el antígeno B, ¿no? Es por eso de que si tú eres del grupo O, no puedes recibir sangre ni del grupo A, ni del grupo B, ni del grupo AB. ¿Por qué? Porque si tú recibes del grupo A, B o AB, tus anti-A y anti-B van a reaccionar contra los antígenos de estos grupos sanguíneos y te va a generar una hemólisis y te puedes morir, ¿no? Lo mismo con el grupo A. El grupo A tiene el anti-B, no puede recibir del B, ¿no? Sin embargo, ¿de quién sí puede recibir? Puede recibir del antígeno del grupo A y del grupo O. ¿Por qué? Porque el grupo O no tiene antígenos, ¿no? Es decir, pasa desapercibido, ¿no? Nadie lo va a atacar, ¿no?
es como que mansito, por así decirlo, ¿no? Nadie le hace nada. Y es por eso que decimos de que el grupo O, específicamente el grupo O negativo, es el donante universal, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque no tiene, en este caso, antígenos que representen un problema para los anticuerpos. Y el anti-B que tiene, el anti-A, ¿no? Ahora, el grupo AB tiene los 2 antígenos, pero no tiene anticuerpos. Por lo tanto, a ver, sígueme la lógica. Si el grupo AB no tiene anticuerpos, ¿de quién puede recibir? ¿De qué tipo de grupo o grupos podría recibir el grupo AB? Muy bien, de todos, ¿no? ¿Y por qué, en fisiología siempre decimos ¿y por qué, ¿Y por qué, y por qué, y por qué a todo? Ya, muy bien, porque no tiene anticuerpos, ¿no? Ajá, muy bien, porque no tiene anticuerpos para nadie, ¿no? Es decir, puede entrar quien sea, tu en tu torrente sanguíneo no va a haber anticuerpos que ataquen a nadie, ¿no? Es por eso que al grupo AB, ¿cómo le llaman? Le llaman el receptor universal, ¿no? Porque puede recibir de todos, específicamente el grupo AB positivo, ¿no? Y con el factor RH sucede similar, El RH, en este caso positivo, es porque en la misma membrana también hay un antígeno, ¿no? Sin embargo, el RH negativo no tiene nada, igual que el grupo O, no tiene este plus de acá, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa sí tiene el RH negativo? Tiene el anticuerpo y este no tiene, ¿no? Entonces, el RH positivo puede recibir, en este caso, el RH negativo porque no tiene anticuerpos, ¿no? Pero el RH negativo, ten cuidado, ¿no? Si eres RH negativo, tienes mala suerte, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes recibir de los positivos, porque si tú recibes del positivo, tus anticuerpos van a reaccionar, ¿no? Eso sucede también en las gestantes, ¿no? En la famosa eritroblastosis fetal. Si el padre es positivo, la madre es negativo y el hijo sale positivo, en el primer embarazo normal, ¿ya? Hay un primer contacto, pero digamos, se miran, pero no se tocan, ¿no? Pero en un segundo contacto, ahí sí hay un riesgo de aborto, ¿no? O inclusive de muerte para la madre, ¿ya? Listo. Entonces, más o menos se entiende esta lógica, ¿ya? ¿Por qué decimos que el grupo O es el donante universal? Simplemente porque no tiene antígenos. ¿Y por qué el grupo AB es el receptor universal? Porque no tiene anticuerpos, ¿ya? Para que no te confundas. Listo. Ya, eso ya lo comentamos. Ya, a ver, responde esa pregunta. Dice, Daniel llega a la emergencia debido a una hemorragia severa, producto de un accidente de tránsito, y el personal médico ha decidido realizar una transfusión sanguínea de emergencia, por cierto, sabiendo que su tipo de sangre es O positivo y que los posibles donantes son su mamá, su hermana, su hermano y su esposa. ¿Quiénes de sus familiares son aptos para realizar la donación? Ajá, muy bien, ¿no? Claro, claro, muy bien. ¿Por qué? Porque justamente si nos dice, ¿no? De que es un tipo O, ¿qué cosa tiene? Tiene anti-A y anti-B, ¿no? Anti-A y anti-B. Entonces no puede recibir ni A ni de B, pero sí puede recibir de lo positivo y sí puede recibir de lo negativo, ¿no? Listo, muy bien. Ya, sí, estaba fácil, ¿no? Ya. Bueno, esta pregunta nomás les voy a hacer para no hacer muy extensa la clase y como para hacerlo más ameno lo hice. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la hemostasia, ¿sí? Este, este realmente es el gran dolor de cabeza de la gente de salud, ¿ya? Pero a ver, vamos a ver cómo les va a ustedes. La idea es hacerlo lo más manejable posible, así que atento, ¿ya? Atenta.
La hemostasia no es nada más que el conjunto de mecanismos que se van a encargar de que tú pierdas sangre. Y algo que quiero que entiendas es de que tú no pierdes sangre solamente cuando te golpeas o cuando te haces una herida, ¿ya? Tú todos los días tienes microhemorragias que tú no ves. ¿En dónde? En todo tu cuerpo, en toda tu circulación. Todos tus vasos sanguíneos en un determinado momento, incluso cuando estás durmiendo, sufren microhemorragias, ¿no? Sin embargo, ¿por qué no te has muerto todavía? Porque en este caso, eh, tu- tus plaquetas y todo el sistema que conforma el proceso de hemostasia se encarga de lidiar con eso, ¿no? Y con mucha más razón cuando te haces alguna herida o algo, ¿no? Es por eso de que las personas que tienen bajas plaquetas o deficiencia de factores de coagulación a veces sangran de la nada, ¿no? Tú dices, pero ¿qué pasó si no sé, pues está tranquilo, no ha hecho nada, no se ha golpeado? ¿Por qué sangra, no? Porque como te digo, constantemente estamos sufriendo microhemorragias, ¿ya? Solamente que los factores de coagulación y los mecanismos fisiológicos que involucran la hemostasia nos mantienen viviendo, ¿ya? Entonces, las plaquetas, chicos, les había dicho que son fragmentos del citoplasma del megacariocito, ¿ya? Estas plaquetas tienen gránulos que son los gránulos alfa y los gránulos tensos. El gránulo alfa contiene a lo que es el factor de von Willebrand, ¿ya? Que es este de acá. ¿Qué más contiene? El fibrinógeno y el factor 5. Y listo. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que los factores de coagulación van a ser proteínas que también son sintetizadas por el hígado, ¿no? Al igual que la trombopoyetina, ¿ya? Entonces, factores procoagulantes tenemos del factor 1 al factor 13 y ahí se suman el factor de von Willebrand y el cininógeno de alto peso molecular, ¿ya? ¿Tienes que saberte todos? Sería lo ideal, pero no te obligo a que te aprendas todos, pero apréndete por lo menos los primeros 4, ¿ya? Tienes que saber que el 1 es el fibrinógeno, que el 2 es la protrombina, que el 3 es el factor tisular y que el 4 es el calcio, ¿ya? Especialmente este, ¿ya? Del resto, acuérdate que son factores nomás, factor 5, factor 7. Pero como existen factores pro, existen factores anticoagulantes, ¿ya? Ahí está el inhibidor de la vía del factor tisular, la antitermina 3, la proteína C y la proteína S, ¿ya? Ahora, ¿qué pregunta? Yo me acuerdo que me hicieron en mi examen de fisiología esto de acá, ¿no? ¿Cuáles son los factores que dependen de la vitamina K? ¿No? Y ahí están quiénes, el factor 2, el factor 7, el 9 y el 10, ¿ya? Al factor 10 lo vas a ver en todas, ¿ya? Lo vas a ver en todas. Y el factor 10 tal vez es el factor o de los factores más importantes de todo el proceso de hemostasia. Y después te vas a dar cuenta por qué, ¿ya? Pero no te olvides, ¿ya? Son el factor 2, 7 y el 2 más 7 cuando te da 9, ¿no? Y el 10 que siempre está, ¿no? Ahora, esto es de los factores procoagulantes. De los factores anticoagulantes está la proteína C y la proteína S. Pero no te pregunta eso, te pregunta de esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de vitamina K? Tienes que marcar. O cuál no pertenece, ya ese es, ¿no? Listo. 2, 7, 9 y 10, no te olvides, ¿ya? Repítetelo, ¿ya? Repítetelo hasta que se te memorice, ¿ya? Listo, entonces pasamos a la hemostasia primaria, ¿ya? La hemostasia primaria tiene como finalidad la formación del tapón plaquetario. Cuando ustedes hicieron su práctica de fisiología, ¿se pincharon el dedo o el pabellón auricular? Sí se pincharon, ¿no? Ah, ya, entonces sí te van a entender de lo que voy a hablar. Ya, sí, pues, ¿no? ¿Duele o no duele? Duele, ¿no? Ya, bueno. Sí, pues, pero es en pro de la ciencia, chicos. Entonces, no, claro, con el piercing es un poco más, más agresivo, ¿no? Ya. Entonces, la hemostasia primaria hace referencia a todos esos procesos que van a formar el tapón plaquetario, o también llamado como el tapón blando, ¿ya? El tapón blando. Entonces, ¿cómo empieza la hemostasia primaria? Empieza con una fase vascular.
como te digo, toda la vida estás sufriendo microhemorragias, pero ponte que te caíste de la bicicleta o el carro, no sé, pues frenó y te caíste, ¿no? Te caíste ahí en el puente Aptao. Entonces, ¿qué sucede? Vas a tener una hemorragia, ¿no? Va a sangrar un vaso. Entonces, vas a generar una lesión vascular, ¿no? Y va a empezar a sangrar, ¿no? En ese momento, de forma refleja, ¿sí? Lo que va a suceder es que tu vaso sanguíneo va a ser una vasoconstricción, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se produce ese reflejo, no? Cuando, en este caso, hay un sangrado, chicos, hay una liberación de citocinas, ¿no? Proinflamatorias o en este caso, la misma distensión, ¿no? O el mismo cambio brusco que ocurre en el endotelio, estimula un reflejo neural, ¿no? Que justamente te va a dar la vasoconstricción. También se libera endotelina, que también está relacionada a la vasoconstricción. ¿Y para qué hacemos vasoconstricción? Primero, para reducir el flujo en la zona de hemorragia, ¿no? Para que no sangre demasiado, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para que en este pequeño espacio, ¿no? Que ahora se ha formado, ¿no? Antes era así la luz y ahora solamente es así. Entonces ahora las plaquetas se van a poder, en este caso, agregar ahí, ¿no? Y taponar esa zona, ¿ok? Ah, por cierto, hablando de esto, debes saber de que existen diferentes tipos de vasos, ¿ya? Existen los capilares, ¿sí? Que son delgaditos y que tienen zonas a veces fenestradas o con huequitos. Existen los vasos de mediano calibre y existen los vasos de gran calibre, ¿ya? En este caso, los vasos de gran calibre, como es acá grandote, generalmente sí tiene músculo liso, sí tiene, en este caso, lo que es eh, la muscular, ¿no? Lo que le dicen la zona muscular lo que es el vaso sanguíneo, ¿no? Sin embargo, como es un vaso tan grande, sí hace vasoconstricción, ¿ya? Pero es poco efectiva. ¿Por qué? Porque comprenderás que para cerrar un vaso grande hay que hacer una vasoconstricción demasiado potente. Entonces no le da, pues, al componente muscular no le da para cerrar todo. Entonces, si bien es cierto, hay vasoconstricción, pero es poco efectiva, a diferencia de los vasos de mediano calibre. Estos tienen una capa muscular y como es de mediano calibre, acá hay vasoconstricción, pero en este caso sí es altamente efectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene gran capa muscular y cierra bien, ¿no? Acá tenemos también el capilar, ¿no? ¿Qué pasa con el capilar? No tiene componente muscular, ¿no? Por lo tanto, no hace vasoconstricción, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿ya? El vaso de gran calibre hace vasoconstricción, pero es poco efectivo, ¿ya? ¿Y quién no hace vasoconstricción? El capilar, porque no tiene músculo liso, no tiene la capa muscular. ¿Y quién hace mejor vasoconstricción? El, en este caso, los vasos de mediano calibre, ¿no? Es por eso de que cuando tú sufres una hemorragia, ponte en la pierna, por más de que hagas compresión, ¿no? Como primeros auxilios, a veces no es suficiente, ¿no? ¿Y qué haces? Un torniquete, ¿no? A veces es necesario hacer un torniquete porque se desangra, si no, a la persona. Generalmente porque en el recorrido, ¿no? La arteria femoral y todo eso, em, son vasos muy grandes, ¿no? Son vasos muy grandes. Ok, entonces, no te olvides. ¿Qué más? Tenemos, así como hay una fase vascular, una fase plaquetaria. Entonces, la zona de un vaso sanguíneo normal generalmente tiene una cubierta, ¿ya? Una cubierta que es justamente el endotelio, ¿ya? Pero cuando tú te lesionas, ese endotelio se sale y queda descubierto el subendotelio, que tiene estas cositas de rojo que son fibras de colágeno, ¿ya? Entonces, a esas fibras de colágeno se va a unir el VWF. ¿Te acuerdas qué era ese? Era de los gránulos alfa, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Es el factor de qué?
es el factor de von Willebrand, ¿ya? Es el famoso factor de von Willebrand. Entonces, cuando tú estás bien, el factor de von Willebrand está en el plasma, ¿no? Pero no se une a lo que es la zona del subendotelio. Pero cuando se descubre la zona del subendotelio, ahí lo ve descubierto y se une ahí, ¿no? El factor de von Willebrand. ¿Y por qué es importante esto? Porque este proceso va a iniciar la fase plaquetaria, ¿no? Mira, acá tenemos una plaqueta toda redondita y acá tiene una glucoproteína, que es la glucoproteína 1B, ¿ya? Esta glucoproteína 1B tiene una atracción por el factor de von Willebrand. Es por eso de que una vez de que se une el factor de von Willebrand, al toque agarra la glucoproteína 1B y se une, ¿no? Listo. Ese primer proceso le llamamos la adhesión plaquetaria. ¿Quiénes son los protagonistas de la adhesión plaquetaria? La glucoproteína 1B por la plaqueta y el factor de von Willebrand, ¿no? No te olvides. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase de activación. Esta plaqueta que estaba como bolita, ahora está como una estrella, ¿no? ¿Te das cuenta su forma? ¿Por qué ha cambiado de forma, Leonardo? Porque se ha activado. ¿Y cómo se activó? Por la unión de la glucoproteína 1B al factor de von Willebrand. Es decir, cuando se une al factor de von Willebrand, se activa y esa activación genera la expresión de otras glucoproteínas, como por ejemplo la glucoproteína 2B3A, que es la que vemos acá. Tienen nombres un poco extraños, pero tienes que aprendértelos. Estos dos por lo menos. 1B es la que se une al factor de von Willebrand y la 2B3A, ahorita te voy a decir. Entonces, en ese proceso de activación ocurre una desgranulación. ¿Te acuerdas que te dije que habían gránulos alfa y gránulos densos? Ya, se va a liberar, se va a desgranular la plaqueta. ¿Y va a liberar qué cosa? Más factor de von Willebrand. Va a liberar ADP, calcio, tromboxano A2 y fibrinógeno, ¿ya? Entonces, mira, acá hay otra plaqueta que está activada. Esa otra plaqueta activada también está expresando qué cosa? La glucoproteína 2B3A. ¿Y qué sucede ahí? Han formado un enlace, se han dado la manito, ¿no? Y adivina qué cosa es esa línea roja. Esa línea roja que tú ves es el fibrinógeno, ¿sí? Las plaquetas, chicos, una vez de que se activan, van a expresar el fibrinógeno y esa expresión permite justamente de que todos se empiecen a agarrar de la mano, ¿no? Entonces, todos nos vamos a agarrar de la mano y en ese momento va a suceder, ¿qué cosa? La agregación plaquetaria. Nos vamos a agregar, nos vamos a agarrar todas las manos como buenas plaquetas a través de qué? Del fibrinógeno, ¿ya? Entonces, en este momento se ha formado el tapón plaquetario o tapón blando. Listo. ¿Y esto realmente es importante? Sí, es muy importante. O el tapón, ¿qué cosa? Blando, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cuando a ti te perforaron la oreja o el dedito, no sé con qué te habrán hincado, en ese momento, ¿tú qué haces? Agarras tu cronómetro y te pones a contar, ¿no? ¿Cuánto sangra? Dices, ¿no? ¿Cuánto se demora en cuánto se demoraron ustedes para que deje de sangrar? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo porque hace mucho tiempo que llevé la práctica de fisio. Hace como 5 años, creo, o 4 años. Claro, un minuto por ahí, ¿no? Ajá. ¿Por qué dejó de sangrar en ese momento? Porque formaste el tapón blando, el tapón plaquetario, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasa si en ese momento dices: "Ah, ya, qué bonito, dejé de sangrar", y te tocas, ¿no? ¿Qué pasa si te tocas? Vuelve a sangrar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tapón es inestable todavía, ¿no? Es un tapón frágil, ¿no? Sin embargo, es importante porque a partir del tapón blando, es decir, cuando ha finalizado la hemostasia primaria, ya puedo empezar con la hemostasia secundaria, que ya se empieza a realizar, ¿no? Entonces, si te pregunto, ¿cuál es la finalidad de la hemostasia primaria? Es la formación del tapón plaquetario o el tapón blando, ¿ya? Para que dejes de sangrar.
por el momento, ¿no? Sin embargo, la finalidad de toda la hemostasia realmente es la formación del coágulo. ¿Y eso ocurre cuando? En la hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces, ya aquí viene el dolor de cabeza, ¿no? Aquí empezamos a sufrir todos. Ya, atento, ¿ya? Para que no te pierdas. He tratado de hacer una representación didáctica para que no se te olvide, ¿ya? Entonces, tenemos una vía extrínseca, ¿ya? ¿Por qué le llamamos extrínseca? No te olvides. Es porque ocurre fuera de la plaqueta, ¿ya? Fuera de la plaqueta, ¿ya? ¿Quién lo activa? El factor tisular. ¿Qué número de factor era el factor tisular? Te dije que te aprendas 4. ¿Cuál de los 4 es? ¿Te acuerdas? El 3. Muy bien, el factor número 3, ¿no? Entonces acá vamos a ver el factor número 3 en acción, ¿no? Mira, acá está el subendotelio y mira, el factor número 3 se encuentra anclado a la región del vaso, ¿sí? Realmente este factor 3, ¿no? O factor tisular estaba envuelto también por el endotelio, ¿no? Pero cuando te lesionaste, empezaste a expresar el factor número 3, el factor tisular, ¿ya? Entonces, este factor tisular se va a unir al factor número 7 y este factor número 7 se va a activar. Por eso este 7 y este 7A, ¿no? ¿Por qué 7A? Porque está activado. ¿Quién lo activó? El factor tisular, ¿ya? El factor 7 estaba en el plasma y vino a unirse al factor tisular, ¿ok? Listo. ¿Y quién más viene? El calcio, ¿ya? Desde acá te voy diciendo de que el calcio es la cereza del pastel de todos los complejos. Siempre para coronar a un complejo le ponemos calcio arriba, ¿ya? Entonces, que no te sorprenda. Entonces, acá tenemos un primer complejo. Este es fácil, ¿ya? Es fácil, este es fácil. Es el 7 y el 3, ¿no? Recuerda que siempre te había dicho que el 10 es el protagonista, el que está en todas, el más importante. Entonces, la vía extrínseca es fácil de aprender porque simplemente es 7 más 3. No te olvides, 7, 3 y para coronar, ¿quién? El calcio, ¿no? La cereza del pastel. Listo. A este, ¿cómo le llamamos? Complejo tisular, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque este complejo tisular, así como lo ves, va a activar al factor número 10, ¿sí? Y se convierte en factor ¿qué? En factor 10 activado. Realmente los complejos que se forman, chicos, tienen esa intención de activar el factor número 10, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que así como hay una vía extrínseca, hay una vía intrínseca. Entonces, por lo que te comenté antes, ¿quién participará en la vía intrínseca? Si te dije que en la extrínseca ocurría fuera de quién, ¿o por qué le llamamos extrínseca? ¿Ya te dormiste o ya te cansaste? Ajá, muy bien. Se llamaba vía extrínseca porque ocurre fuera de la plaqueta. Pero si te digo que se llama vía intrínseca, entonces aquí ocurre con participación de la plaqueta, ¿ya? Acá la plaqueta sí va a estar participando, ¿ya? Para que no te olvides. Vamos a ver cómo empieza todo esto. Acá tienes tu plaqueta activada con su factor de von Willebrand y está unida y todo, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? Ya ocurrió la formación del tapón blando, ya se agregó todo, ¿no? Este factor número 12 se va a unir, ¿a quién? Al cininógeno de alto peso molecular. Ya, la vía intrínseca va del 12 para atrás, ¿ya? Vamos a retroceder del 12 para atrás, ¿ya? Hasta llegar ahorita te digo hasta qué factor. Mira, el factor número 12 se va a unir al cininógeno de alto peso molecular. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Se va a activar. Pero si te das cuenta, se une también a la plaqueta, ¿no? Entonces, este factor 12 activado, te dije que vamos para atrás. Entonces, si es de 12, ¿quién sigue? El 11, ¿no? Este factor 11 se activa gracias a qué? Al factor número 12 activado, ¿no? Este factor número 11 va a activar ¿a qué factor? Al factor número 9, ¿no? Y este factor número 9, ¿a quién activa? Em, bueno, el factor número 9 va a formar parte del complejo, pero el factor número 8 va a ser activado ¿por quién? Por la trombina,
¿ya? Por la trombina. ¿Qué factor, qué factor era la trombina, te acuerdas? ¿Qué número? Ay, te olvidaste, ¿no? Era el factor número 2, ya no te olvides, factor número 2. Voy a poner su número acá, ¿ya? Este es el 3, este es el 2. Ya, entonces acá íbamos para atrás, ¿no? Del 12 al 11 y al 9. ¿Qué pasó con el 10? Acuérdate que el 10 es el protagonista de toda la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces el 10 no cuenta, ¿no? El diez se bota, ¿no? No participa de la vía intrínseca, ¿no? Entonces vamos 12, 11, 10 no participa, 9 y el 8, ¿no? El 8 activado por quién? Por la trombina. Entonces se va a unir el factor 9 al factor 8. ¿Y quién es la cereza del pastel? El calcio, ¿no? Ah, ya, y acá también participa una proteína, que es el factor plaquetario 3. Ahora, no te confundas, ¿ya? Una cosa es el factor plaquetario 3 y otra cosa es el factor tisular. El factor plaquetario es un componente de la plaqueta, ¿ya? Acá le voy a poner el FP3. Es un componente de la plaqueta, pero el factor tisular es un factor de coagulación, es diferente, ¿ya? Estos 4 forman, ¿qué cosa? El complejo tenaza, ¿ya? Y como te digo, todos los complejos tienen la función de activar el factor número 10, ¿ya? Entonces, mm, ¿qué tal? ¿Me entendiste o no me entendiste? Creo que sí, ¿no? Aunque es un poquito engorroso, pero al menos yo me acuerdo siempre de esta forma, ¿no? Primero, acuérdate por qué es extrínseca y por qué es intrínseca. Es extrínseca porque es fuera de la plaqueta. Entonces, ¿dónde ocurre? Ocurre en el endotelio dañado, en donde se expresa quién? El factor tisular. Entonces me acuerdo, ¿no? 3 más qué me da 10, 7, ¿no? 3 más 7. ¿Y quién se une? El calcio. Esto me forma el complejo tisular. ¿En honor a quién? En honor al factor número 3, ¿no? Y acá te dije que vamos del 12 para atrás, ¿no? Vamos de 12 a 11. El 10 no participa, pasamos al 9 y el 8 que es activado por la trombina. Ya no bajamos al 7 porque el 7, ¿dónde participaba? En la vía extrínseca, ¿no? Entonces ahí nomás nos quedamos en el 8. Listo, y no te olvides, los complejos tienen la finalidad de activar el factor número 10. Entonces, aquí pasamos a la vía común. Acá están los complejos que se forman en la vía extrínseca y en la vía intrínseca. ¿Cuál era su finalidad? Activar al número 10. Una vez de que lo han activado, empieza la vía común. ¿Por qué vía común? Porque ambas vías convergen en la vía común, ¿no? Luego aparece el factor número 5, activado ¿por quién? Por la trombina, ¿ya? La trombina activa el factor número 5 y ¿quién viene siempre? El calcio, ¿no? ¿Y qué forma esto? Al complejo protrombinasa, ¿ya? Siempre que haya una vía que se asocia a la plaqueta, se va a expresar este FP3, ¿ya? Por eso acá también hay un FP3 unido al complejo, ¿ya? Entonces, ¿cómo me acuerdo de la vía común? Simplemente me acuerdo del 2 por 5, ¿no? El 5 activado por el número 2 y este 5 em, se une al 10, ¿no? Y este al calcio, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama complejo protrombinasa? Porque activa la trombina, ¿no? Entonces, esta trombina es muy importante porque si te das cuenta, ¿a quién activó en la vía intrínseca, te acuerdas? ¿A qué factor? Al factor número 8, ¿ya? La trombina activó al factor número 8 y también al factor número 5. Y, en, y además de eso, también va a tomar un rol protagónico en este momento. ¿Por qué? Porque la se va a convertir en trombina gracias a quién? Al complejo protrombinasa. Entonces, esta trombina es la misma trombina que se va a ir a activar el factor número 5 y 8 para seguir haciendo más coagulación. Y esta trombina es importante, ¿por qué? Porque convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿no? ¿Te acuerdas del fibrinógeno? Era el que, ¿te acuerdas de ese enlace rojo que vimos? Ese era el fibrinógeno, ¿no?
y se convierte en ¿qué? En fibrina. Entonces, mira, estos de acá eran los fibrinógenos, ¿no? Sin embargo, cuando la trombina llega, en ese momento se convierte en fibrina. Y mira lo que pasa acá, atento. En ese momento la unión se fortalece, se hace mucho más gruesa, más estable. Eso, en ese momento el fibrinógeno se ha convertido en fibrina. Y en este momento el tapón es más estable. Pero para rematarla se hace mucho más estable gracias a los polímeros de fibrina que se forman gracias al factor número 13 activado, que viene de otra vía, que no vamos a comentar, ¿ya? ¿Y esto qué forma? La fibrina estable, ¿no? Forma como una malla los polímeros de fibrina. ¿Y esto qué te forma? Te forma el coágulo de fibrina, te forma el coágulo final, ¿no? Cuando tú haces una herida, formas una costra, ¿no? Esa costra nadie te la va a sacar, o mejor dicho, así solo no es muy estable. El único que se lo saca eres tú cuando te empiezas a pelar la costra, ¿no? Y malogras todo el proceso de hemostasia, ¿no? Tiene que volver a reiniciarse todo, ¿no? Mm, entonces, valora tus costras y no te las saques, pues, ¿no? Valora tus costras. Han costado ATP, han costado esfuerzo. FP3 es factor plaquetario 3, ¿no? Que como te digo es diferente al factor tisular, ¿ya? ¿Qué es el factor FP3? Es un componente, es un fosfolípido realmente de la plaqueta. Acá está el FP3, ¿ya? Este es el FP3. Entonces, ¿tanta vaina para qué? Simplemente para convertir el fibrinógeno en fibrina y luego hacer primero fibrina y formar el coágulo, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque eso da estabilidad al coágulo y como te digo, no se te va a salir, a menos de que te lo peles, pues, o que te raspes, qué sé yo. Y luego, ¿qué sucede? Luego ese coágulo poco a poco va, va a permitir que por debajo de la costra o lo que se ha formado, nuevamente se vuelva a regenerar la piel o el vaso lesionado, ¿no? Y se va a desprender solito, ¿no? Es lo que sucede. Y es lo que debes hacer, ¿no? No te saques la costra, ¿ves? Cuando somos chiquitos nos hemos sacado la costra, ¿no? Por eso tenemos, nuestras manchitas blancas, pero mal cicatrizado por ahí, ¿no? Pero bueno, ahora que sabes, ya pues, ¿no? Ya estás grande, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda de la hemostasia secundaria? ¿Todo claro? ¿Me entendiste? Ahora tú me preguntarás, ¿tú te sabes la hemostasia? ¿Te sabes todo esto? Sí, sí me lo sé. ¿Por qué? Porque lo he repetido un montón de veces. Ya, un montón de veces. Lo he enseñado un montón de veces también. Ya, pero cuando yo terminé mi curso de fisio, ya no me acordaba, ya, ya no me acordaba. Me acordaba algunas cosas nomás por ahí, ¿no? Entonces, en la repetición está el gusto, ya, en la repetición espaciada. Probablemente te aprendas algunas cosas para tu examen, ¿no? Dice, la trombina participa en la vía intrínseca. ¿Podéis repetir esa parte? Ah, ya. Sí, participa en la vía intrínseca activando a quién? Al factor número 8, para que lo veas. La vía extrínseca solamente es 7 más 3 y más calcio, nada más. Pero en la vía intrínseca, em, recuerda que es necesario activar el factor número 8 y el factor 8 no se activa por el 9 como los otros, ¿ya? El factor número 8 se activa gracias a la trombina, ¿ya? Por si acaso la trombina no se une para formar complejos, ¿ya? El resto de factores generalmente sí se une para formar complejos, pero la trombina es un poco más exquisita, es simplemente un activador de otros, ¿no? Por ejemplo, la trombina, ¿a quién activa? Al factor número 8. ¿A quién más activa? Al factor número 5. ¿Y a quién más activa? Al fibrinógeno, para convertirlo en fibrina, ¿no? ¿Qué te van a preguntar de la hemostasia secundaria? Te pueden preguntar, ¿quiénes forman los complejos? Por ejemplo, ¿quién forma el complejo tisular? Te van a preguntar.
7, 7, 3 calcio o 4 que es lo mismo, y por ahí a veces te ponen el FP3 también, ¿ya? Te pueden preguntar, sobre los complejos. ¿Quién forma tal complejo? FP3. O te puede preguntar cuál no corresponde al complejo, ¿no? Acá también algunos le ponen el FP3, pero bueno, generalmente está en la vía intrínseca, en el complejo petroambinasa, ¿no? ¿Quiénes forman el complejo petroambinasa? Acuérdate, el 10, el 5, ¿no? Acuérdate del 5 por 2, ¿no? La trombina activada por el 5. No vayas a poner que la trombina está en un complejo, ya te he dicho, la trombina no forma parte de los complejos. ¿Qué era FT? A ver, chicos, ¿qué era FT? ¿Se acuerdan? ¿A qué les suena? ¿La T de qué? De tisular, muy bien, ¿no? Ajá, acá está, mira, acá está. El 3 le puse, ¿no? Ese es el factor número 3. Ya te he dicho, una cosa es el FP3, que es un componente de la plaqueta, un fosfolípido de la plaqueta, y otra cosa es el factor número 3, ¿no? Ese es un factor de coagulación. Este es el F3, el factor 3. Entonces, la vía, el complejo tisular, ¿quiénes lo forman? El 3, el 7 y el 4. ¿Quiénes forman el tenaza? El 9, el 11, perdón, el 8 y el 4. El 4 siempre está, ¿ah? El 4 siempre está, ¿ya? Y el FP3, ¿no? 9, 8, 4, FP3, ¿ya? Y el complejo, ¿qué otro complejo nos falta de protrombinasa? El 5, el 10, el calcio y el FP3. Listo. ¿Alguna otra duda? O te pueden preguntar a qué factores estimula la trombina, ¿no? ¿Qué factores activa? El 5 y el 8. Y al fibrinógeno también, ¿no? Para convertirlo en fibrina. ¿Cuál es la finalidad de la hemostasia secundaria? Formar el coágulo, ¿no? O el tapón duro también le dicen, ¿no? Tapón duro. Este es el tapón duro. Y este sí demora un poco más, ¿no? ¿Ya? Y si te dicen en general cuál es la finalidad de la hemostasia, es formar el coágulo, ¿sí? Porque eso es lo que te permite a ti finalizar el proceso y asegurarte de que se detiene la hemorragia. Listo. Y ya, si no hay preguntas, vamos al control de la hemostasia de forma rápida, ¿ya? ¿Qué debes saber de esto? De que la hemostasia tiene que controlarse, chicos, si no entramos en una patología llamada como trombosis, ¿ya? Formamos demasiados coágulos. Entonces, acá tenemos factores paracrinos, es decir, factores relacionados al mismo endotelio, como la prostaciclina o el óxido nítrico, que van a inhibir la agresión plaquetaria o van a generar vasodilatación. ¿Por qué? Porque acuérdate de que la vasoconstricción era lo que favorecía la hemostasia primaria, ¿te acuerdas? Pero si hago vasodilatación, entonces inhibo ese proceso, ¿no? Ahora, pero yendo más allá, hay factores anticoagulantes. Acá está el TFPI, que es el inhibidor de la vía factor tisular, que como dice su nombre, inhibe un componente de la vía del factor tisular, que es el factor número 7. Acuérdate que era como 3 más 7, ¿no? La vía extrínseca. La antitrombina 3 inhibe el factor número 10 y a la trombina. Entenderás de que la antitrombina es un anticoagulante muy potente, ¿ya? ¿Has escuchado de la famosa heparina? ¿Has escuchado, no? Sí debes haber escuchado, ¿no? Ya, la heparina es un anticoagulante muy potente y justamente hace una unión con la antitrombina 3 y hace que genere una acción mucho, pero mucho más potente y es un potente anticoagulante, ¿ya? Se usa con mucho cuidado, ¿ya? La antitrombina 3.
La trombomodulina inhibe la trombina, que es el factor número 2, y la proteína C inhibe el factor 5 y 8, ¿ya? Pero para funcionar necesita la proteína S, ¿ya? Por eso dice como que funciona como un cofactor. La proteína S es el cofactor de la proteína C, ¿ya? Es decir, para que funcione la proteína C tiene que unirse a la S. Y luego está el proceso de fibrinólisis, en el proceso en el que se degrada la fibrina. ¿Te acuerdas que formaste la costra, el coágulo, siendo más exactos? Ya ese coágulo tiene que salir, pues no va a ser eterno. Entonces, para ello actúa la plasmina, que es activada derivado del plasminógeno, ¿no? Gracias a estos factores, ¿ya? Que son los factores activadores del plasminógeno. Y estos son los factores inhibidores, ¿ya? Entonces, la plasmina, ¿qué hace? La fibrina estable la rompe ¿en qué? En productos de degradación, ¿ya? Entonces, cuando te hablen de anticoagulantes, acuérdate de estos, ¿ya? Pero cuando te hablen de fibrinólisis, estos de acá, ¿qué hacen? Estos no permiten que se forme el tapón duro o el coágulo, es decir, inhiben la hemostasia, ¿no? Pero la fibrinólisis, o sea, para ponerte en contexto, ¿no? Imagínate que tienes un infarto, ¿no? Hay un infarto y generalmente es porque se ha desprendido un trombo. Entonces, ese trombo em, hay que romperlo, ¿no? ¿Lo romperás con anticoagulantes? No, porque los anticoagulantes sirven antes. A un paciente con factores de riesgo, yo le doy anticoagulantes. ¿No has escuchado que los pacientes con enfermedad cardíaca toman aspirina? La aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Es decir, te protege contra el hecho de que hagas algún coágulo, ¿no? Pero hay pacientes que tienen más factores de riesgo, como por ejemplo fibrilación auricular, que es una patología del corazón. Estos pacientes tienen mucha probabilidad de formar coágulos. Entonces, ya no basta con tu aspirina, tienes que darle, ¿qué más? Anticoagulantes. ¿Qué le das? Generalmente warfarina, ya, warfarina, en algunos casos heparina. Pero eso es antes, pues, ¿no? Eso es en la prevención, pero ya sucedió, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hay que usar? Hay que usar un fibrinolítico. Ejemplo, la teplasa, ya, ese te rompe el coágulo, y es lo que se da, ¿no? Cuando hay un trombo. Pero ya, para que entiendas, ¿no? Una cosa es anticoagular, eso es prevención, eso es antes, pero la fibrinólisis es un proceso cuando ya ocurrió el desastre, ¿no? Y en este caso, cuando ya ocurrió el coágulo, ¿no? Esto ocurre en condiciones normales siempre. Por eso la costra se cae, pues, ¿no? Porque tu cuerpo hace fibrinólisis. A medida que el tejido va cicatrizando, hace fibrinólisis, ¿ya? Y listo, chicos, con eso terminamos lo que es hemostasia, ¿ya? Y ahora pasamos a inmuno, ya para terminar, ¿ya? ¿Tienes alguna duda de hemostasia o todo claro? Ya, todo claro, ya. Inmuno, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Entonces tenemos órganos linfoides, ¿ya? Estos órganos linfoides, ¿no? Están relacionados al sistema inmunológico, ¿ya? Los órganos linfoides pueden ser primarios o pueden ser secundarios, ¿sí? ¿De qué va a depender ello? De su función. El órgano primario es un órgano en donde ocurre el origen, el desarrollo y la maduración de la célula inmune. Sin embargo, en el secundario, la palabra clave es activación y en el primario es origen, ¿ya? Entonces, la médula ósea y el timo, cuando somos niños, son lugares en donde se van a originar y madurar. Sin embargo, estas células, para tener una acción mucho mayor o simplemente funcionar a veces, no basta con simplemente formarlas, hay que activarlas. Entonces, esa activación ocurre en los órganos linfoides secundarios, llámense el ganglios linfáticos, vaso, o los adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer. ¿Dónde están las adenoides y las amígdalas? ¿En qué parte de tu cuerpo? Em, bueno, en diferentes partes, ¿no? Pero generalmente en la región orofaringea, ¿no? ¿No has sentido a veces que cuando tienes una gripe muy fuerte o algo,
se te inflama la garganta y te duele fuerte, ¿no? Ya. Esas son zonas donde se encuentra justamente la zona de las amígdalas, ¿ya? Y algunos adenoides. ¿Y las placas de Peira dónde están? Eso sí debes saber, ¿ah? Tú llevas Histo. O todavía no llevas, sistema digestivo. Ya, bueno, voy a suponer de que todavía no llevan. Entonces, las placas de Peira, ¿dónde están? En la región intestinal, ¿ya? Mm, más comúnmente en el intestino delgado, pero ya. Entonces, en los secundarios se activan y en los primarios se originan y maduran, ¿ya? Y maduran. Por si acaso, ¿ah? Por si acaso. No vayas a pensar que en el vaso hay, en este caso, el origen es en la médula ósea. Lo que hay en el vaso es que se activan y se replican, eso sí, se puede replicar, pero no se originan, ¿ya? Por si acaso. Entonces tenemos diferentes tipos de inmunidad. Inmunidad constitutiva, que son las barreras naturales, que aunque te parezcan muy simples o como que, ay, sí, pues, ¿no? Es eh, es muy simple, ¿no? Pero realmente es muy, pero muy importante, ¿ya? La piel, las zonas de los tejidos epiteliales, la zona del tejido epitelial digestivo, de las vías aéreas, todo eso, es muy importante, porque tú vives en Lima, pues, ¿no? Vives en Lima y estás respirando un aire contaminado, ¿no? Encima comes con la mano sucia o comes agarrando el celular, ¿no? Y hasta ahorita sigues vivo, ¿no? Y si te das cuenta, no andas con neumonía o con diarrea todo el tiempo, ¿no? A menos que comas en algún lugar de dudosa procedencia. Pero realmente estás expuesto a muchas cosas. ¿Y por qué sigues vivo todavía? O sano, entre comillas, gracias a las barreras naturales. Contienen gran parte o detienen el paso de estos agentes patógenos, ¿ya? Así que no las menosprecies, ¿ya? Una persona que tiene una herida abierta, ¿no? Y que no cierra, es una persona que está expuesta a infección tras infección. Por más de que funcione bien la inmunidad innata, la adaptativa, es un peligro, ¿ya? Entonces valora tu inmunidad constitutiva. Luego está la inmunidad innata, ¿ya? La inmunidad innata es esa inmunidad que, como dice su nombre, con eso venimos, ¿no? Con eso venimos de fábrica y están presentes antes de la exposición al antígeno. Recuerda que en inmunología usamos términos, ¿no? Antígeno y anticuerpo, ¿no? ¿Qué es el antígeno? El antígeno es toda sustancia que es capaz de generar una respuesta inmunológica. Ejemplos de antígenos, por ejemplo, la cubierta de una bacteria, por ejemplo, el polen, por ejemplo, alguna comida. Cualquier cosa puede ser un antígeno. ¿Cuál es el único requisito? Que estimule una respuesta inmunológica. Eso es un antígeno, ¿ya? Y generalmente estos antígenos se unen a los anticuerpos, ¿no? Que vamos a ver después. Entonces, esta inmunidad innata está formada ¿por quién? Por las células, ¿te acuerdas? ¿De qué origen? Mieloide, ¿no? Los mielocitos. Y tenemos la inmunidad adaptativa, en la cual en esta parte sí va a depender de cada persona y de dónde se desenvuelva, ¿no? Las personas que vivimos en Lima tenemos una inmunidad adaptativa diferente a las de la sierra, las de la selva, de otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos expuestos a diferentes antígenos, ¿no? Y aquí, ¿quiénes participan? Los linfocitos. ¿Y qué cosa es esto? Esto es un anticuerpo, ¿no? Acá participan los anticuerpos. Listo. ¿Qué más te quiero hablar del sistema de complemento? El sistema innato, la inmunidad innata está formado ¿por qué? Por, en este caso, los eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos, células NK, natural killer, pero también están formados por las proteínas del complemento. ¿Qué son las proteínas del complemento? Son proteínas, como dices, como te dije, y que son producidas ¿dónde? En el hígado, ya en el hígado. Y que forman parte de la inmunidad. Mira, acá tenemos tres vías, ¿ya?
La vía clásica está activada por anticuerpos, la vía de las lectinas por manosa y la vía alternativa por la superficie del patógeno, ¿ya? Aquí en la manosa es donde encuentran los nombres raros, ¿no? Hay diferentes derivados de la manosa y que es justamente, por eso, esas son las famosas lectinas, ¿no? Por eso se llaman la vía de las lectinas. Entonces, ya sea que por anticuerpos o ya sea porque aparece un patógeno o porque dentro del patógeno existe manosa o derivados de la manosa, se va a activar el complemento, ¿ya? ¿En qué coincide todo eso? Coincide en la activación de la C3 convertasa. El complemento es un conjunto de proteínas que se llaman C1, C2, C3, hasta C9 creo que es. C9 creo. C1A, C2B, bueno, ya es, todos esos son el complemento. Uno de ellos es el más importante, tal vez es la C3, ¿ya? La C3 convertasa. ¿Esta por qué? Porque es la que activa al resto. Mira, la C3 convertasa activa a la C3B. La CEP3B como que funciona como una opsonina. Cosa es una opsonina, Leonardo? Una opsonina es, acá imagínate que hay, tú también llevas micro, ¿no? Imagínate que hay una bacteria, ¿no? Una bacteria. Esta bacteria está andando, ¿no? Y esta bacteria eh, puede pasar desapercibida en algún momento, ¿ya? Por diferentes mecanismos. Pero, ¿qué pasa cuando viene el C3B? El C3B va a funcionar como una opsonina. ¿Y qué es una opsonina? Una opsonina es como un caramelito, ¿ya? Es como un caramelito, ¿para quién? Para el macrófago, ¿no? Para el macrófago. Parece un riñón esto, pero ya es un macrófago. Vamos a suponer que es un macrófago. Entonces, este macrófago observa, ¿no? A la opsonina y le llama la atención, ¿no? Entonces, a la bacteria estar opsonizada, viene el macrófago y lo fagocita, ¿no? Entonces, es como ponerle, ¿no? La señal, ¿no? Es como ponerle l la señal de la muerte a la bacteria, ¿no? Es como marcarla, ¿no? Te voy a marcar y cuando te vea algún agente con capacidad fagocítica, te va a destruir, ¿no? Eso es una opsonina, ¿ya? ¿Qué cosas son las anafilotoxinas? Que son la C3A y la C5A. Em, Son sustancias que van a generar un proceso de anafilaxia, ¿ya? En el sentido de que generan quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es la atracción. Es decir, estos van a atraer a otras células inmunes. Se van a sentir atraídas químicamente por esas anafilotoxinas. ¿Para qué? Para combatir al agente patógeno. La opsonina hace la opsonización para marcar al agente patógeno y suponte que esta es la pared de la bacteria. En la pared de la bacteria se forma un complejo de ataque a membrana, que es como un poro. Se va a unir todas estas proteínas de acá, se unen y forman este poro. Este poro que hace lisa la pared y va a ingresar agua, ¿no? Ese ingreso de agua abrupto va a reventar a la bacteria. Es un proceso de lisis. Ese es el famoso complejo de ataque a membrana. Se unen a la pared, forman un poro, lo abren, entra el agua y lo destruye. Y si te das cuenta, el sistema de complemento es un sistema muy interesante y es un sistema muy efectivo también y muy letal, ¿no? Entonces, realmente el sistema inmune innato por sí solo puede tener a la gran mayoría de agentes patógenos. Y muy probablemente has tenido infecciones, pero nunca te diste cuenta. ¿Por qué? Porque el sistema inmune innato lo inactivó de forma precoz, ¿no? Ahora, si el proceso ya es más crónico, toma más tiempo, ¿no? Y la bacteria se resiste, ahí ya aparecen los síntomas, ¿no? La fiebre, todo eso, ¿ya? Esto es sistema inmune innato, ¿ya? Ahora pasamos al adaptativo. En el adaptativo tenemos dos tipos de inmunidad, una celular y una humoral. En la celular son importantes las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Las células presentadoras de antígeno, como las 3 que vemos acá, o hasta inclusive la T, son células que están especializadas en la presentación de antígeno, ¿ya? ¿Qué cosa es la presentación de antígeno, Leonardo?
Imagínate que acá estaba la bacteria y acá está el macrófago, ¿no? El macrófago ha fagocitado a la bacteria y ha cogido una porción de esta bacteria y la ha llevado a la membrana. Y justamente en el complejo mayor de histocompatibilidad expresa ese segmento. Y entonces acá aparece un linfocito T y este procesador de antígeno le muestra, ¿no? Le dice, mira lo que encontré por ahí. Me encontré a un a una Listeria monocytogenes, un Staphylococcus aureus, no sé, pues, una Bordetella, etcétera, etcétera, ¿no? Me lo encontré, ¿no? Entonces, el linfocito reconoce, eso es la presentación de antígeno, ¿ya? Estas células presentan el antígeno. ¿A quién? A los linfocitos. ¿Para qué? Para que estos se activen. Entonces, los linfocitos están esperando a que venga alguien a presentarles el antígeno, ¿no? Es como, es bastante específico por eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es eso que te mostré, ¿no? Es eso que mostraba al antígeno, ¿no? Y que lo detectaba. Esto es el complejo mayor de histocompatibilidad. En el tipo 2, generalmente interactuar con el linfocito CD4, pero el linfocito TCD8 no tiene al 2, sino tiene el 1. Este es el citotóxico, ¿ya? Este linfocito TCD4 se puede dividir en el TH1 y el TH2, que son linajes, ¿ya? El linfocito TH1 libera citocinas para activar a los macrófagos. Los macrófagos, así inactivos, ya pueden presentar antígenos, ya pueden fagocitar, ¿ya? Ese es tu macrófago. Pero cuando el TH1 lo activa, este macrófago se vuelve una máquina de guerra, por así decirlo. Se vuelve mucho más potente, ¿sí? Es como que se convierte. Y es peligroso, ¿ya? Es peligroso porque, ¿te acuerdas que en el COVID la gente se moría, la gente diabética, la gente con problemas relacionados al sistema inmune? Justamente, ¿por qué? Porque había una activación excesiva, ¿ya? Patológica. El mismo cuerpo te destruía el pulmón, los mismos macrófagos te destruían el pulmón. El COVID no hacía nada, pero estimulaba todo y el sistema inmune se descontrolaba y te morías, ¿no? ¿Ya? Entonces el macrófago se activa y es mucho más potente. Además, potencia la acción de las células citotóxicas como la TCD8 o como las células natural killer. El TH2 va a activar a los linfocitos B y va a regular también la función del TH1. ¿Por qué? Porque el TH1 activa a todos, pues tenemos que regularlo, ¿ya? Y el TCD8 es el citotóxico. Este va a destruir las células infectadas y a los reservorios, ¿no? Este sí actúa de forma intracelular. Es decir, si yo veo que esta célula está siendo el sitio de replicación de un virus, ¿no? ¿Qué hace la CD8? Lo destruye y con esto se acaba la máquina de replicación del virus. Por eso actúa a nivel intracelular. Lo destruye, ¿ya? Por otro lado, tenemos la inmunidad humoral, ¿ya? En este caso, los mismos microorganismos activan al linfocito B, ¿ya? Y el linfocito B actúa a nivel extracelular. ¿Por qué? Porque este no es como el citotóxico, este actúa a través de anticuerpos, ¿ya? Entonces, el linfocito B lo que hace es diferenciarse en una célula plasmática, se convierte en una célula plasmática y esa célula plasmática va a liberar anticuerpos. ¿Qué función tienen los anticuerpos? Van a neutralizar los agentes patógenos y las toxinas que puede liberar la bacteria, a opsonizar, ¿te acuerdas qué era la opsonización? ¿Te acuerdas, no? Activa el complemento, ¿te acuerdas que había una vía? La vía clásica del complemento se activa por anticuerpos y favorece la citotoxicidad celular, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces un anticuerpo marca una bacteria y viene el linfocito TCD8 y se da cuenta que hay un anticuerpo posado en esta bacteria y la destruye, ¿ya? Pero el linfocito B, la célula plasmática, no actúa a nivel intracelular, actúa a nivel extra.
¿ya? Porque solamente genera anticuerpos. Listo. Entonces, a modo de resumen, el sistema inmune innato y adaptativo son muy diferentes. El sistema inmune innato actúa en minutos u horas, pero el adaptativo en días. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que pasar primero para que se active el adaptativo, chicos? A ver si siguen despiertos. Ya con esto terminamos, creo. ¿Activar los linfocitos? Me va muy bien. ¿Cómo los activas? Cuando se presenta el antígeno. Ajá, muy bien. Ya, muy bien. Presentando el antígeno, ¿no? Exacto. Pero eso demora, pues, ¿no? Primero el sistema inmune innato quiere hacerlo a su estilo, ¿no? Al, al estilo bien agresivo. Pero después ya pasa el tiempo y hay que llamar a los más especializados, que son los del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos. La especificidad aquí es baja. ¿Por qué? Porque este actúa simplemente, se da cuenta que no eres del cuerpo y te destruye. Es por eso que el sistema inmune innato está relacionado a enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, dermatomiositis, polimiositis. ¿Qué sucede ahí? El sistema inmune innato o incluso el adaptativo no reconoce lo que es suyo y lo ataca, ¿ya? Y te mata. Tu mismo sistema inmune innato te mata. Em, Sin embargo, el sistema inmune adaptativo es bastante específico. ¿Por qué? Porque para que más o menos te des una idea, cuando presentas el antígeno a un linfocito T, este genera copias, ¿ya? Genera copias, un montón de copias, eso se llaman los clones, ¿ya? Así como en Naruto igualito, algo así. Hace copias de sí misma específicas para ese antígeno, por ejemplo, para Staphylococcus aureus, ¿no? Va a haber un montón de copias para Staphylococcus aureus. Algunas van a actuar de forma, o sea, van a diferenciar de células plasmáticas, los linfocitos B te hablo, ¿no? Pero algunos linfocitos B van a ser parte de las células de memoria. Y ese es el mecanismo por el que funcionan las vacunas, ¿no? Las vacunas te inoculan un virus o bacteria inactivo o atenuado. ¿Para qué? Para presentar el antígeno. Entonces, eso que te han inoculado lo presentan y le dicen, mira, acá hay un fragmento de tal bacteria o tal virus. Entonces, el sistema inmune lo reconoce y hace células de memoria. Y con eso, ¿evitas la infección? No, no evitas la infección. Puede ser, por ejemplo, con lo del COVID, ¿no? Te vacunas contra el COVID y te dio COVID, ¿no? ¿Me estafaron? No, no te estafaron. La vacuna no es tanto como para que no te infectes, sino es para que no hagas la enfermedad en su grado más letal, ¿no? O no hagas síntomas y te tengan que intubar. ¿Por qué? Porque hay células de memoria. Entonces, cuando llega el COVID o el SARS-CoV-2 siendo más específicos, los linfocitos B lo reconocen al toque y evitan de que haga la enfermedad en todo su esplendor. Ya, así funcionan las vacunas. Por cierto, ¿qué tipo de inmunidad es esto de las vacunas? Esto es de academia. También te preguntan, ¿cómo se llama inmunidad qué? Activa, pasiva, activa, natural o artificial. Muy bien, artificial, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo es natural? Cuando te infectas, pe, ¿no? Cuando te da el COVID así nomás sin que te vacunes, ya generas una inmunidad, pero es natural, pues, porque tú en este caso has recibido el estímulo ha sido por la presencia, ¿no? No te han inoculado nada, pero cuando te inoculan algo, ya se convierte en artificial, ¿no? ¿Y la pasiva cómo es? La activa es cuando tú generas tus propios anticuerpos, ¿no? Tus propios anticuerpos. Pero la pasiva es cuando son anticuerpos, pero son ajenos, ¿no? La inmunidad pasiva natural, ¿cuál es, chicos? La pasiva natural, ¿cuál era?
Muy bien, la de la leche materna, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Pregunta, ¿en leche materna te han inoculado algo? No, no te han inoculado nada, simplemente te has alimentado de la leche de tu mamá y has recibido esos anticuerpos. Por eso se le llama natural. Pero cuando te pica la serpiente y hay que sacar un antídoto que proviene, por ejemplo, de la inmunidad del caballo o de otro animal, a eso ahí se tienen que inocularte. Por eso le llaman como pasiva artificial, porque estás usando pasiva porque usas anticuerpos de otro. En este caso, tú en el natural usabas los anticuerpos de tu mamá, pero se llama artificial, ¿por qué? Porque hay una inoculación. No te olvides, ¿ya? Inoculación. Y con inoculación me refiero al uso, pues, de la jeringa y eso, ¿no? Es artificial, ¿ya? Para que no te olvides. Acá se enseñan en academia, pues, también te acuerdas, ¿no? Ya. La herencia, esto se hereda, ¿ya? Se hereda. El sistema inmune adaptativo no se hereda. Cada persona tiene un sistema inmune adaptativo dependiendo a qué te expones, ¿no? Tú en San Fernando, ¿a qué te expones? A cangallo, te expones a las verbenas, a la gente que tiene TBC, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, por cierto, y hablando de inmuno, por ejemplo, la enfermedad por VIH, ¿a quién ataca? ¿A qué tipo de células? A la CD4, ¿no? ¿Y qué hacen la CD4? Son los que coordinan todo la inmunidad. Imagínate que no hayan estos, no se activan los macrófagos, no se va a activar los linfocitos B, no hay respuesta. Es por eso de que, como el VIH ataca acá, la persona entra en inmunosupresión, ¿no? Y te da una infección y ya, pues, ¿no? Te da la estocada final, ¿no? No te mata el VIH por sí solo, pero sí una infección por inmunosupresión. Ya. em, ¿Qué más? ¿Qué usa esto? Péptidos antimicrobianos, proteínas, este usa anticuerpos, ¿no? Que también son proteínas, ¿ya? Pero anticuerpos, siendo más específicos. ¿Qué células usa? Los granulocitos, fagocitos, células NK, etc, etc. Células presentadoras de antígeno y linfocitos T y B, ¿ya? Pero principalmente los linfocitos, ¿ya? Ahora, las células presentadoras de antígenos forman parte del sistema inmune innato, algunas, como quienes, como las células dendríticas, como los macrófagos, por si acaso, ¿ah? Así que mejor acuérdate de esto nomás, linfocitos T y B. Hay memoria inmunológica, en el innato no, pero en el adaptativo sí, ¿no? Por eso es que las vacunas tienen su sustento en esto, ¿no? Listo. Las citoquinas, ¿qué son? Son proteínas de señalización que pueden ser interleuquinas, quimiosinas, linfoquinas, monoquinas, dependiendo de quién las produzca y qué tipo de función tengan. Y finalmente hablamos de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina IgM es la respuesta primaria. Cuando tú tienes una infección, por ejemplo, por hepatitis, la primera inmunoglobulina que yo te detecto es la IgM, porque es la de la respuesta primaria, del primer contacto, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, ya hay una respuesta secundaria, ¿no? Esto involucra un segundo contacto, ¿no? Esa es la IgG, que por cierto también es la más abundante. Y también que es la que pasa, la que atraviesa, ¿qué cosa? La barrera placentaria, ¿no? ¿Ya? La IgG, famosa IgG, ¿ya? La IgG, ¿contra qué responde? Contra parásitos, pero también ¿en qué? En alergias, ¿ya? ¿Qué sucede en las alergias? Hay un contacto con un alergeno, que puede ser la comida, por ejemplo. Esta, ese alergeno activa unas células que se llaman mastocitos, ¿no? Y estos mastocitos, ¿qué cosa liberan? Histamina. Ahora, estos mastocitos, en el primer contacto, ponte, ¿no? Comes o estás en contacto con el grano de polen y tienes un primer contacto. En ese primer contacto va a venir la IgE y se va a posar en el mastocito, ¿no? Y ya todo bien, no has tenido nada, pero en un segundo contacto, eh, va a haber una activación, ¿no? En este caso del IgE se va a activar justamente por el alergeno y en ese momento
va a activar la mastocita y se va a liberar histamina. ¿Y qué hace esto? Hace una reacción anafiláctica. ¿Qué es la anafilaxia? Es cuando empieza a aparecer, por ejemplo, las ronchas. ¿No te ha pasado que te enronchas? Sufres de personas con rinitis, por ejemplo, ¿no? Se levantan en las mañanas y están en contacto ya sea con el frío o con los ácaros de su almohada y se levantan moqueando, les duele la cabeza, ¿no? Su nariz roja, ¿no? Típico, ¿ah? Y encima con la humedad de Lima, peor todavía, ¿ya? Este es un proceso, alérgico, pero es más súbito cuando, por ejemplo, eres alérgico a los mariscos, te comes marisco o no sabías que eras alérgico y te ahogas, ¿no? Y te puedes morir. Es un shock anafiláctico, ¿no? Y es la histamina que hace vasodilatación. Esto genera también el prurito por el edema, las ronchas, y genera, justamente también el shock anafiláctico, ¿no? En donde hay un edema en la glotis, se edematiza y no te deja respirar, ¿ya? Entonces, las respuestas alérgicas se asocian a IgE. La IgD no se sabe muy bien en qué funciona, y la IgA está relacionada a la inmunidad de mucosas, ¿ya? En el epitelio de tu intestino, por ejemplo, hay IgA, ¿ya? ¿Por qué? Porque te metes a la boca un montón de cosas, pues, ¿no? Y comes alimentos que no están, adecuadamente preparados o comes con las manos sucias. Entonces, todo eso hace que puedas consumir bacterias y entonces te genera, ¿no? Te puede generar una infección, pero también hay inmunidad ahí, ¿no? Específicamente inmunoglobulinas, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Creo que con esto acabo. Ah, sí, con esto acabo. Ya. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Qué es lo que más podrían preguntar de un sistema inmunológico? Del sistema inmunológico te van a preguntar sí o sí. Lo que suelen preguntar es esta diferencia entre la inmunidad innata y adaptativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pregunta? Si quién tiene memoria, quién no tiene memoria, quién produce anticuerpos, si es específico o no específico, cosas así, ¿no? También te podrían preguntar inmunoglobulinas, ¿no? ¿Quién está en primer contacto? ¿Quién aparece primero? Mm, Después del resto, también, pero no sería tan común, ¿ya? Te he puesto lo más general. En medicina nosotros llevamos un curso de inmunología, 16 semanas para aprender todo esto que te he hecho en media hora, creo, en 40 minutos. Así que no te sientas mal si no me entendiste mucho. Lo que quería que me entiendas era un poco. Y un mensaje final. La inmunidad, chicos, no depende tanto. Tu mamá, ¿qué te dice, no? Y tú que vas a ser nutricionista sobre todo. ¿Qué te dice? Enfermo que come no muere, dice, ¿no? ¿Qué más te dice? ¿Qué otras frases célebres hay? Eh, mm, Come bien porque te vas a enfermar, ¿no? ¿O qué más te dice? Tienes las defensas muy bajas, o te cuenta que ella tiene, o que su familia o sus familiares antes tenían, eran más fuertes, más resistentes porque comían, ¿no? O que eres anémica. Ya. Realmente, chicos, la respuesta, la inmunidad, sí es cierto que depende de que tengas por lo menos una dieta adecuada, ¿no? Porque todo esto que te he dicho son puras proteínas, ¿no? Entonces, si no tienes proteínas, ¿de dónde vas a sacar anticuerpos, todo eso, no? No van a aparecer de la nada. Pero porque comas más o porque comas menos, no vas a ser más fuerte o menos fuerte, ¿no? Realmente es un conjunto de varias cosas, incluyendo la salud mental, ¿no? Teniendo en cuenta que el estrés, la depresión son agentes inmunosupresores, ¿no? A largo plazo. ¿Y qué más? Que más que un sistema inmune fuerte, necesitamos un sistema inmune organizado, armonioso, ¿ya? Las personas en el COVID tenían un sistema extremadamente desordenado, lo que diríamos fuerte.
¿Por qué? Porque arrasaba con todo, pues, ¿no? Sin embargo, no necesitamos un sistema inmune tan fuerte, es suficiente con que esté organizado. Si te das cuenta, hay diferentes astas por donde coger a los agentes patógenos. Entonces, solamente necesitamos que esté bien organizado. Así que la próxima vez que alguien te diga o que tu mamá te diga que tienes que tener las defensas fuertes, tú dile: Mamá, más que fuerte, mejor que sean organizados", ¿no? Ya, listo. Nada más, chicos. Si no tienen preguntas, eso es todo. Vayan a estudiar un poco y a dormir. Gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en la facultad y, y también con los otros chicos que van a dictar. Creo que ese es el último repaso que les dicto, no estoy seguro. Espero que les vaya bien en su examen y, y nada, chicos, éxitos. Más que para el examen, como les digo, para ustedes mismos, para que aprendan, ¿no? Y ahora sí, chao chicos, buenas noches.